TELDEDUED, Teleeducación para el Desarrollo, Dirección Universitaria de Educación a Distancia. Queridos alumnos, el día de hoy tengo un grato honor de poder disertar con ustedes un tema que es de sumo interés para este ciclo de graduación en maestrías. El tema que se va a abordar está vinculado con la encuesta como instrumento de recolección de datos. El tema de la encuesta nos lleva a tener que evaluar qué tan importante es este instrumento para poder llegar a comprobar nuestras hipótesis. Las encuestas en realidad están muy vinculadas al tema de la utilización de variables dentro del contenido de las hipótesis. ¿Por qué? Porque la encuesta representa un acto de investigación utilizando trabajo de campo. Esta obviamente obedece a varias reglas que van a permitir finalmente poder realizar este acto de contrastación de hipótesis al que me he referido. En realidad, con esta metodología que se aplica en el tema de las encuestas, vamos a llegar a establecer resultados, pero no a través de todo el universo poblacional, sino a través de una pequeña porción. Una porción que es representativa, que es significativa para nosotros porque nos va a permitir evaluar estas respuestas que nos brindan esta cantidad muestral. Entonces, cuando recabamos la información, tenemos que advertir si estamos frente a una universidad poblacional amplia o estamos frente a una que es pequeña. Si es pequeña, podemos desarrollar el tema de las encuestas y dirigirlas a toda esta unidad poblacional. Pero si vemos que es amplia, el trabajo será muy arduo, bastante complicado, y en ese caso tendremos que optar por el tema de la muestra, el tamaño muestral. Para ello nos vamos a agenciar de diversas fórmulas para poder llegar a la cantidad muestral que realmente va a ser ejecutada en el tema de las encuestas. Suele suceder que para los investigadores puede haber confusiones entre lo que involucra el instrumento de la encuesta y el instrumento de la entrevista. ¿Por qué? Porque en el caso de la entrevista, en realidad es una cantidad muy reducida y además estoy dirigiéndome a un universo bastante pequeño de gente especializada. Eso no sucede con el tema de la encuesta. En la encuesta, ¿qué es lo que sucede? En la encuesta me estoy dirigiendo a un grupo significativo, que no es pequeño, que es un grupo considerable, que de repente no tiene un conocimiento pormenorizado sobre el tema, pero está vinculado dentro del quehacer que nos interesa a nosotros, que es el ámbito jurídico. En consecuencia, ese es el primer elemento que tenemos que tener en cuenta, que en la encuesta nosotros nos vamos a dirigir a ese grupo. Si la cantidad de la unidad poblacional no es muy amplia, tomemos todo el grupo. Si es muy amplia, solamente tomemos una pequeña porción. Lo interesante para el caso propiamente nuestro es tener que establecer lineamientos básicos que estén vinculados con esta encuesta. ¿Cuáles serían esos lineamientos básicos? Esos lineamientos básicos están referidos propiamente al tema que vincula el acto de la delimitación. En el acto de la delimitación, el investigador tiene que advertir lo siguiente. Tiene que advertir que la encuesta como instrumento debe ser concordante con la delimitación. Me explico. Todos en su proyecto, todos en el desarrollo de su tesis, colocaron lo que representa la delimitación. Delimitación espacial, delimitación temporal, delimitación conceptual. Ubiquémonos en la delimitación social. La delimitación social establece hacia qué personas me voy a dirigir. Y justamente esa dirección que me da la delimitación va a tener que ser vinculada con el tema de las encuestas. ¿Por qué? Porque las encuestas que se van a tener que desarrollar van a tener que estar dirigidas a esas personas. Entonces, en la encuesta lo que voy a hacer es proceder a direccionar mis preguntas hacia las personas que he detallado en el acto de la delimitación. Además, también tengo que advertir que existen varias razones
que son sólidos sustentos para estudiar una cantidad muestral. ¿Por qué? Porque en realidad cuando se desarrolla este tipo de instrumentos, necesariamente debo entender que me estoy dirigiendo a un grupo que es persona que conoce del quehacer jurídico, persona que está involucrada con el quehacer jurídico. Entonces, el estudio de una muestra me va a llevar a poder establecer al final del camino un resultado. Este estudio es exhaustivo porque se hace en función al análisis de pregunta por pregunta. Este estudio involucra el tener que analizar mis hipótesis. Tomo en cuenta mi hipótesis referencial, la que brindé como investigador, mi hipótesis nula y la hipótesis que aparece como hoja de resultado. Es bueno advertir estas situaciones. Bien, una vez que se desarrolló eso, entonces el investigador estará en condiciones de poder analizar estos resultados. Bueno, entonces, ¿qué implica esta situación de tener que desarrollar este instrumento de encuesta? Implica tener que realizar una serie de actos. ¿Cuáles tengo que tomar en cuenta para poder elaborar estas encuestas? Para elaborar estas encuestas necesariamente tengo que tomar en cuenta varias etapas que desarrollé a lo largo de mi trabajo de investigación. Una de ellas es la formulación del problema y el planteamiento de los objetivos que se han plasmado en el documento. 2 está referido al tamaño de selección y muestra que he decidido elaborar en función a mi delimitación y en función a mi unidad poblacional y muestra. 3 está el tema de la construcción y administración del cuestionario. ¿Por qué? Porque no podría desarrollar un sinnúmero indiscriminado de preguntas. Estos tienen que estar limitados y tienen que trabajarse en función a las variables. 4 está el tema del entrenamiento a los encuestadores. ¿Por qué? Porque la realidad nos lleva a establecer que las encuestas generalmente van a tener que ser encuestas cerradas, encuestas que involucren un marcado rápido, porque generalmente las personas que son sometidas a encuesta requieren que éstas sean breves. Tal vez de manera excepcional utilizar algunas posibilidades para que la persona encuestada pueda realizar un acto de marcado o un agregado excepcional de información. El paso 5 está vinculado con la organización del trabajo de campo. Una vez que el investigador recabó toda esa información a través de estas encuestas, el investigador tiene que organizar ese instrumento y esa organización va a implicar hacer la selección en función a lo que delimitó socialmente. Va a tener que separar también preguntas por preguntas. Aquí hay una fase que se llama la fase de construcción y de administración de tiempo en el procedimiento, y el investigador tendrá que utilizarlo de una manera adecuada. Luego que realizó este acto de organización, de separación de las preguntas que fueron elaboradas, va a tener que realizar el siguiente paso. El siguiente paso está vinculado con el análisis y la presentación de resultados. ¿Por qué? Porque una vez que se obtuvo esta información y que fue organizada, que fue procesada, previamente a ello seleccionada, se tiene que proceder al análisis. Finalmente, esto será sometido a discusión, a una discusión de resultados, que le va a permitir al investigador señalar si está coincidiendo o no con las hipótesis que planteó al inicio. Es decir, si hubo una contrastación con la hipótesis o no la hubo. Bien, en función a ello entonces la encuesta cumple con varios objetivos. ¿Cuáles serían esos objetivos? La encuesta tiene como objetivos colocar a todos los encuestados en una situación psicológica que le permita iniciar y culminar esas encuestas. Esas encuestas van a reflejar la probabilidad de las respuestas, la comprobación de las hipótesis que son de suma importancia, como dije hace un momento, al investigador. Además, también va a tener como objetivo el establecer en sus preguntas una conexión que vincula al planteamiento del problema, es decir, a los temas relacionados a la descripción del problema, a la formulación del problema,
a los objetivos y a las hipótesis que se mencionó al inicio de su trabajo de investigación. Ahora bien, estas encuestas solo son desarrolladas a través de los cuestionarios. Hace un momento lo mencioné, estos cuestionarios tienen que estar estrechamente vinculadas a las variables, porque si no hay esa relación, las encuestas estarían mal elaboradas. Las preguntas que vinculan a las encuestas, el cuestionario estaría mal elaborado. Entonces, el cuestionario es parte de la encuesta. Es parte de la encuesta y tiene que ser necesariamente reflejada en función a las variables que planteó el investigador. Variable dependiente, variable independiente, variable interviniente y los indicadores que se dieron en torno a esas variables. Bueno, hace un momento lo mencioné, cuando el investigador decide ejecutar estas encuestas, el investigador sabe que solo se va a dirigir a un grupo que ha sido seleccionado. El investigador sabe que una vez que desarrolló y dirigió sus encuestas a la cantidad muestral que se le precisó, va a tener que realizar el acto de procesamiento. En el acto de procesamiento se debe de tomar en cuenta varios pasos. ¿Cuáles son estos pasos? Primero, el tema de selección, tabulación y representación de datos. Aquí tenemos que tener en cuenta que la información que ha sido recogida por el investigador necesariamente debe ser procesada. Debe ser procesada por las variables y deben seguir técnicas que son las más adecuadas para poder disgregar y luego entrar al análisis. Segundo paso, la matriz tripartita de datos. En el caso de la matriz tripartita de datos tenemos que advertir lo siguiente, que previo a la elaboración de un trabajo estadístico se debe de hacer uso de la matriz tripartita de datos. Esta matriz tripartita de datos me permite hacer la disgregación de pregunta por pregunta. Me explico con un ejemplo. Si ante una pregunta planteé la posibilidad de sí o no, debo hacer la disgregación. ¿Cuántos respondieron que sí ante la primera pregunta y cuántos respondieron que no? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Estoy dividiendo del resultado de esa pregunta y debo almacenar esa información. Ese almacenamiento es un almacenamiento provisional de dicha información. Luego debo ejecutar el siguiente paso. El siguiente paso está vinculado con la utilización de los procesos sistematizados. Mencionaba que el uso de las encuestas está vinculado con aplicar métodos estadísticos. En consecuencia, si ya hice la selección, si ya hice la matriz tripartita de datos, debo proceder a utilizar los procesos sistematizados, es decir, hacer uso de los métodos estadísticos. En este caso, la información no solo será clasificada, sino que también debe ser almacenada en una matriz de datos. Y se debe además trasladar dicha información a un procesador de un sistema computarizado que nos permita realizar técnicas estadísticas que sean las más apropiadas. Y luego poder tener en cuenta el diseño y las diversas pruebas que se van a utilizar. ¿Con qué objeto? Con el único objeto de poder contrastar las hipótesis. Esas respuestas probables no pueden quedar en respuestas probables, tienen que ser contrastadas, afirmativamente o negativamente, pero tienen que ser contrastadas. En ese sentido, el investigador puede utilizar varios tipos de paquetes estadísticos. A manera de ejemplo, les puedo indicar el SPS versión 19, aunque ya nos encontramos en la versión 20. Ello va a depender de la elección que haga el investigador. Lo cierto es que con la encuesta ya está utilizando el método estadístico. Bueno, este procesamiento de datos que se utilizan en la encuesta van a servirnos no solamente para poder comprobar las hipótesis, sino que a la vez nos va a servir para dar un resultado final. Un resultado final que involucra tener que poder establecer conclusiones y brindar recomendaciones al final del trabajo de investigación. Es decir, los resultados de las encuestas me van a permitir analizar e interpretarlos y ello a la vez me va a servir de sustento para plantear las conclusiones del trabajo de investigación.
Los resultados que se obtengan de las diversas pruebas estadísticas del nivel de aceptación y de rechazo que se observe en las hipótesis del trabajo van a permitir en el investigador el poder realizar no solamente un buen análisis, sino también una buena interpretación a nivel científico que le permita poder dar resultados sólidos de los que ha arribado este investigador. Bueno, entonces, conociendo ya la utilidad, la importancia que tiene este instrumento de la encuesta, nos encontramos en posibilidades de brindar conclusiones en ese sentido. Toda encuesta debe elaborarse teniendo como base el problema que se ha planteado, las hipótesis que se han establecido y necesariamente las variables que se han logrado identificar. Si no hay una conjugación de estos tres aspectos, entonces la encuesta a elaborar no será la adecuada. Hay que tener mucho cuidado. Entonces, cuando se elaboran las encuestas debe haber necesariamente una relación entre problema, entre hipótesis y entre variables. Solo y solo de esa manera se podrá decir que la encuesta ha sido bien elaborada. Además, también podemos concluir señalando que las encuestas en realidad implican el tener que utilizar un instrumento denominado cuestionario, que son preguntas que van a servir y que nos van a guiar en cuanto a los criterios científicos a fin de poder realizar un buen recojo de la información. Este recojo de la información obedece a un grupo muestral que ha sido obtenido de una fórmula muestral y debe haber una coincidencia necesaria con el tema de delimitación. Entonces hay que revisar. Revisen por favor que el tema de las encuestas estén vinculadas a la delimitación. Si no se produce esa coincidencia, también el trabajo no tendrá el valor suficiente que requerimos a nivel de investigación. Además, también esta información es procesada. El procesamiento estadístico tiene que ser tomada en cuenta. ¿Por qué? Porque en realidad el error, la probabilidad de error es muy baja. La probabilidad de error es excesivamente baja y en consecuencia, si seguimos los lineamientos que nos brinda el método estadístico, vamos a tener resultados adecuados, resultados que se ajusten a las variables y resultados que nos permitan establecer si se dio o no el acto de contrastación de hipótesis a favor o en contra. Bien, queridos alumnos, eso es todo. Muy reducida. Y además estoy dirigiéndome a un universo bastante pequeño de gente especializada. Eso no sucede con el tema de la encuesta. En la encuesta, ¿qué es lo que sucede? En la encuesta me estoy dirigiendo a un grupo significativo, que no es pequeño, que es un grupo considerable, que de repente no tiene un conocimiento pormenorizado sobre el tema, pero está vinculado dentro del quehacer que nos interesa a nosotros, que es el ámbito jurídico. En consecuencia, ese es el primer elemento que tenemos que tener en cuenta, que en la encuesta nosotros nos vamos del DEDUED, de la Educación para el Desarrollo, Dirección Universitaria de Educación a Distancia. Queridos alumnos, el día de hoy tengo un grato honor de poder disertar con ustedes un tema que es de sumo interés para este ciclo de graduación en maestrías. El tema que se va a abordar está vinculado con la encuesta como instrumento de recolección de datos. El tema de la encuesta nos lleva a tener que evaluar qué tan importante es este instrumento para poder llegar a comprobar nuestras hipótesis de todo el universo poblacional, sino a través de una pequeña porción. Una porción que es representativa, que es significativa para nosotros porque nos va a permitir evaluar estas respuestas que nos brindan esta cantidad muestral. Entonces, cuando recabamos la información, tenemos que advertir si estamos frente a una universidad poblacional amplia o estamos frente a una que es pequeña. Si es pequeña, podemos desarrollar el tema de las encuestas y dirigirlas a toda esta unidad poblacional. Pero si vemos que es amplia,
el trabajo será muy arduo, bastante complicado, y en ese caso tendremos que optar por el tema de la muestra, el tamaño muestral. Para ello nos vamos a agenciar de diversas fórmulas para poder llegar a la cantidad muestral que realmente va a ser ejecutada en el tema de las encuestas. Suele suceder que para los investigadores puede haber confusiones entre lo que involucra el instrumento de la encuesta y el instrumento de la entrevista. ¿Por qué? Porque en el caso de la entrevista, en realidad es una cantidad muy... Las encuestas en realidad están muy vinculadas al tema de la utilización de variables dentro del contenido de las hipótesis. ¿Por qué? Porque la encuesta representa un acto de investigación utilizando trabajo de campo. Esta obviamente obedece a varias reglas que van a permitir finalmente poder realizar este acto de contrastación de hipótesis al que me he referido. En realidad, con esta metodología que se aplica en el tema de las encuestas, vamos a llegar a establecer resultados, pero no a través